conoces perfectamente de lo que estamos hablando, María Luis Fuentes. Hace un momento dijiste un dato que me parece muy revelador. Dijiste, se subrogó finalmente este servicio del Estado a los particulares. Y en este caso estamos hablando de que se da un dinero público por 2.500 pesos por niño. Si nos atenemos a este caso en particular, este trágico caso, estamos hablando de un conjunto de niños de más de 170 que estaban siendo atendidos por un grupo pequeño de adultos. Si hacemos la aritmética, estamos hablando de que ahí había un buen negocio para las personas que tenían esta subrogación, digámoslo así. Así es, lo que hay que recordar es de que propiamente desde la fundación del IMSS, los 40 al año 2000, se construyeron alrededor de 142 guarderías ordinarias, es como se les denomina, y para hijos de trabajadores del Seguro Social. Es a partir del 2000 en el cual se construye este esquema, que además es genérico, de subrogar al mundo de lo privado la provisión de bienes y servicios sociales. Y se genera esta dualidad de pensar que el mundo de lo privado puede proveer el bien y servicio y generar un negocio rentable. Y no hay duda que estos 2.500 pesos por niño en guarderías de un promedio de 200, aunque hay de 300, ¿sí? Se genera un ingreso, digan los convencidos del libre mercado, un ingreso y una utilidad real sobre esto. Entonces, en este proceso, cada año, para el 2009, digamos, 9 años después, se multiplicaron estas guarderías 140 a 1.530 y eso. Obviamente es una actividad empresarial de alta utilidad, pero ahí lo que está entredicho, como dice Gerardo, es primero si las normas son las normas adecuadas. Claro. Y dos, si esas normas, el Estado, vía el Seguro Social, vía las autoridades municipales locales, puede realmente vigilar para que los privados cumplan las normas de un bien y servicio social. Entonces, hay que revisar también el proceso de cómo se asignan estas concesiones del Estado, que obviamente en este caso el mundo de lo privado no cumplió con las normas ambiguas, laxas, pero esas normas establecían que estos niños no podían estar solos, que estos niños debían estar en espacios donde había entradas y salidas con seguridad. Y obviamente, ahí la preocupación, en esta administración se construyeron alrededor de 8.000, más bien se concesionaron 8.000 espacios donde hay casi la misma cantidad de niños. Casas, como colonias, comunidades, en las cuales se habilita. Obviamente una preocupación es si los DIFs estatales, que en este programa de CDSOL son los responsables de verificar la norma, la están verificando. Entonces tenemos abierto no solo las responsabilidades de los gobiernos, del Estado de verificar la norma, pero también la capacidad del Estado de normar al mundo privado que provee bienes y servicios sociales. Por eso es importante saber quiénes son los responsables de esta guardería en particular y de las demás guarderías que hoy están en la República Mexicana. El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora confirmó que la guardería ABC, subrogada al IMSS, está registrada en los archivos bajo la razón social ABC-SC y los propietarios son Gildardo Francisco Urquide Serrano, Sandra Lucía Telles Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela. Esta última persona es familiar de algún tipo de la primera dama de México, Margarita Zavala. Así como tenemos este dato, también sabemos que esta guardería tenía un vínculo con funcionarios, o por lo menos el esposo de esta mujer es funcionario del actual gobierno del Estado de Sonora, y en otras guarderías, ahora lo sabemos, también hay figuras cercanas o relacionadas con el mundo de la política. Estamos viendo que también hay un asunto que debe ser señalado de alguna manera cuando vemos tragedias de este tamaño, para tratar de entender en manos de quién está y cómo están esos niños y niñas que están siendo atendidos en guarderías con una supervisión, por decirlo suavemente, insuficiente o inadecuada a la luz de la tragedia. Y además recordando que todo ámbito en donde existe lo público, la cosa pública, se mueve una gran cantidad de intereses económicos. Si hablamos de gasolineras, si hablamos de transporte público, cualquier ámbito evidentemente va a generar una cantidad importante de intereses y fundamentalmente económicos. Y el problema es que en este caso lo que estas vinculaciones empiezan a mostrar es que tendría que deslindarse no solamente el caso de Hermosillo, de la guardería ABC, sino de toda la red de guarderías del IMSS, incluso también de la red de guarderías que están en el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, plenamente las responsabilidades y, por supuesto, transparentarse este tipo de concesiones, porque, como ocurre en otros ámbitos, podría ser que desde la función pública se pudiera estar favoreciendo
a quienes quizá con un interés pedagógico tienen un trabajo con niños y niñas, pero quizá también a personas que en esto encuentran un momento, en un momento un negocio redondo, y que eso pone en riesgo los derechos de niñas y niños, porque no se va a priorizar la calidad de las instalaciones, sino sobre todo tener una instalación que esté funcionando, que brinde servicios y que pueda recoger los recursos que María Luis nos ha señalado. Ahora vamos a la pausa, si les parece, María Luis, Gerardo. Podemos discutir, si se quiere, la conveniencia de que se transfiera esa responsabilidad al Estado privado. Se puede discutir si quiere, pero aquí lo fundamental es que una vez que se decidió que así fuera, hace algunos años, lo importante es qué ocurre cuando ya está en manos de los privados, que es lo que está planteando Mario Luis, el tipo de supervisión, el tipo de normatividad, el tipo de capacidad la capacidad del Estado precisamente para revisar y estar al pendiente de esos niños que al final de cuentas quedan bajo la custodia final del Estado mexicano, en este caso del Seguro Social. Y en su caso revocar esa concesión que le ha Estado si no cumplen con la norma. Exacto. Entonces habría que revisar la historia, si estas 1.534 guarderías han sido revisadas y en su caso por negligencias o omisiones se les ha revocado esa concesión, en las cuales el Estado les está transfiriendo un recurso público. Lo que es brutal, y después de la pausa conozco su opinión, es que sabemos ahora que esta guardería ABC, donde ocurrió la tragedia de estos niños, acababa de ser supervisada y revisada y aprobada la supervisión apenas el 26 de mayo de 2009, hace unos días. Y bueno, pues las explicaciones son múltiples, pero realmente es impresionante saber que pasó esa revisión una guardería que ahora tiene estos resultados. Vamos a la pausa y regresamos. Estabas con la normatividad. Bueno, estamos en la parte final ya casi, Gerardo, Mario Luis. Decíamos antes de irnos al corte que es tremendo saber que esta guardería ABC de Hermosillo, donde ha ocurrido esta terrible tragedia, acababa de ser revisada, supervisada su operación y aprobada su supervisión. El Seguro Social, a través de su director, Daniel Caram, dice, bueno, es el municipio el que nos dice a nosotros como Seguro Social que las cosas están bien o mal, y nos dijo que estaban bien. Bueno, el municipio le pudo haber dicho eso, pero no hay duda que el Seguro Social tiene la responsabilidad de verificar y garantizar que estos niños bajo su custodia... Es lo que no ocurrió. No ocurrió. Entonces, no dudo que el dueño presentó la autorización de uso de suelo y probablemente los planos que sin duda mostraban la normatividad, y por eso se le otorgó. El asunto es si el Seguro Social verificó, pudo en sitio darse cuenta que no cumplía la normatividad y hacer un extrañamiento al municipio. Eso no sucedió. Entonces creo que este asunto de si ellos son o no son, no creo que las autoridades federales y municipales son responsables. ¿Las competencias están claras? Las competencias están claras, aunque hay márgenes en los cuales uno cumple, pero el otro da por sentado que si le entrega un papel firmado, lo toma como bueno. Entonces, pero más allá de las competencias jurídicas, la responsabilidad de preservar los derechos de esos niños está en una institución de la magnitud del Seguro Social que debió en su momento, con los elementos, hacer extrañamiento. Realmente, nuevamente, la capacidad del Estado de verificar el mundo de lo privado que provee bienes y servicios. Creo que es un tema que está, más el asunto de la transparencia. ¿Cómo se asignan estas concesiones? Que sean transparentes, que realmente no sea un criterio de quien tiene los recursos para instalar, sino realmente que garantice los derechos. Y es un caso que trasciende, como has dicho, Gerardo, a otros puntos como los albergues de procuradurías. El caso Casitas del Sur es un caso similar de transferencia de responsabilidad y, bueno, pues de niños desaparecidos en otra historia que ya hemos contado. Pero bueno, Gerardo, ¿algo que agregar sobre esta parte? Sí, que este tipo de casos, este lamentable incidente de la guardería Casitas del Sur, incidentes en otras guarderías, en donde incluso niños han sido fotografiados para fines pornográficos, etcétera, que se van dando a lo largo del país, nos muestran una gran debilidad del Estado de contar con mecanismos para que cada espacio en donde viven niños y niñas, sea dentro de su familia, en la escuela, en las estancias, en los albergues, sean espacios no solamente seguros en términos de accidentes, sino en términos de la capacidad de que se desarrollen en plenitud. Gerardo, María Luis, déjame hacer una pausa y regresamos. ¿Fábricas ahí? Maquiladoras, no sé qué hay ahí. Sí. Bueno, nos vamos, María Luis, Gerardo, Sauri. Decías algo sobre las guarderías del Seguro Social, que vale la pena rescatar para cerrar este programa. Creo que es muy importante también rescatar que el servicio, la prestación de guarderías que tiene el Seguro Social, sin duda han sido el espacio de excelencia, de mayor cuidado y mayor trabajo. Esta tragedia también debe mencionar que el IMSS históricamente ha buscado construir servicios que son los servicios más demandados.
más solicitados por las madres trabajadoras. Entonces, en ese sentido también hay esta enorme responsabilidad de los trabajadoras, de los que trabajan en ese mundo, que hacen un enorme esfuerzo con la enorme custodia de tener un niño bajo 6, 8 horas. En ese sentido, creo que tenemos también que apreciar que tenemos que encontrar una solución que permita construir una demanda, un servicio social que es muy demandado y que tiene que ser dado por el Estado, pero con garantías a los derechos y obviamente evitando esta tragedia. Pues sí, sin la menor duda. María Luis, Gerardo, les agradezco mucho su presencia esta noche. Seguiremos el tema, por supuesto, que nos sobrecoge a todos, es evidente, y que obliga a la sociedad mexicana y a las autoridades a hacer algo al respecto. Gracias, María Luis, por estar aquí. Gracias por tu presencia, Gerardo. Y gracias a los que nos acompañó, como siempre, en este programa. Pásela bien, buenas noches y le esperamos mañana.